Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome to La Llave Inglesa con internet en el alambre, pero con Paul sin habiendo visto un partido en directo. Un Blackburn Rovers 2, Sunderland 2 con el hermano de Bellingham en acción y Jude Bellingham en el campo como él. Así que hubo un espectador de excepción y también Jude Bellingham. Tenemos que hablar, por supuesto, relacionado con la segunda división inglesa de Carlos Corberán. Por eso a colación traigo este enfrentamiento, porque es el nuevo entrenador del Valencia y hoy os lo vamos a presentar en sociedad, por supuesto, con muchísimos más asuntos como la crisis del City que no acaba nunca, como la crisis del United que con Amorín tampoco termina, como la revelación de la Premier League que es el Nottingham Forest o como Mateus Cuña que la está rompiendo y que ayer marcó un gol olímpico. De todo ello y de Corberán hablamos ya como siempre con Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. ¡Feliz Navidad! Hola, muy buenas. Feliz Navidad a ti y a todos los suscriptores. Pues sí, ha habido muchos partidos de la Premier League. El Manchester City otra vez pinchó contra el Everton y el Chelsea perdió de manera inesperada contra el Fulham al final. Además, como has comentado, Corberán, pues ya los aficionados del West Brom ya le están echando de menos porque perdió ayer contra el Derby County. Y cuando recibieron las noticias, pues los aficionados del West Brom reaccionaron con decepción, porque saben el gran trabajo que ha hecho. Primero lo hizo en el Huddersfield y después en el West Brom. Así que ahora, para un equipo que están luchando por los playoffs, es un golpe muy duro para el West Brom. Sí, me puede favorecer indirectamente a tu equipo, al Blackburn Rovers, porque se supone que va a ser más débil el West Bromwich Albion sin este entrenador. Así que vamos a presentarlo un poco en sociedad, si te parece, por a Carlos Corberán. Es un entrenador de 41 años. Claro, él vuelve a Valencia porque es natural de Cheste, entonces si ya de por sí el Valencia es un club grande y atractivo para cualquier entrenador, por mal que esté en lo institucional, para él más, porque es un entrenador que lleva dirigiendo en el fútbol internacional durante muchos años y lleva ya bastantes involucrado en equipos especialmente de la segunda división inglesa, primero como segundo entrenador de Marcelo Bielsa con el Leeds y ahora como primer entrenador, primero en el Huddersfield y después en el West Bromwich Albion, donde lo llamaban King Carlos. Algún aficionado decía, el rey Carlos se nos va. Y esta temporada, la verdad es que iba bastante bien, dentro de que empezó mejor de lo que marchaba en la actualidad, porque eran 22 partidos, el rey del empate, 11 de esos 22 partidos terminaron en tablas con el entrenador español en el banquillo, 8 victorias, 3 derrotas, y la verdad es que en conjunto estaban muy satisfechos con él los del West Bromwich Albion porque pilló al equipo en una situación muy complicada para bajar a tercera división, a League One en Inglaterra, y lo metió en playoff el año pasado, donde perdió contra el que acabaría subiendo, que es el Southampton. Y ahora, con el West Bromwich Albion, había comenzado, ya digo, muy bien la liga, luego un poquito peor, pero con muchísimos empates que lo mantenían ahí luchando por los puestos, no de ascenso directo, pero sí de playoff. Ese es un poquito el resumen, ¿no?, de la trayectoria de Carlos Corberán. Sí, porque la temporada pasada, como dices, perdió contra el Southampton en la semifinal del playoff y la anterior em, cogió al equipo en una situación complicada en la tabla y lo logró a solo quedarse a las puertas de los playoffs en la última jornada y en el Huddersfield Town. En la primera jornada consiguió la salvación y en la segunda lo llevó a la final, donde perdió en esa final controvertida contra el Nottingham Forest. Y ahora, pues el Huddersfield sin cobrar está en la League One, bajo de categoría la temporada pasada. Y ahora, pues el West Brom sigue obviamente en los playoffs porque ha pasado muy poco tiempo, pero el primer partido acabó con derrota en campo del Derby County. Sobre todo en Inglaterra se le ha dado muy bien, porque ha tenido otras experiencias que fueron menos exitosas. En Grecia estuvo en Olympiacos un breve periodo, lo clasificó a trancas y barrancas para la Europa League, pero luego cayó enseguida y no duró ni siquiera hasta Navidades. Y en el fútbol chipriota estuvo, pero muy al principio de su trayectoria, en dos equipos, en el Fotocopias, como yo le llamo, el Doxa Copias, y en el Herpes, el Hermis Aradipu. Yo a cada equipo chipriota le pongo un nombre porque si no, no hay quien los pronuncie. Pero bueno, eso queda muy atrás y lo que más reciente
nos pilla y en lo que podemos basarnos para emitir un juicio, sobre todo tú, Paul, que lo has visto como rival, es en la época más reciente de la segunda división inglesa. Bueno, Bielsa dijo, por hablar de cosas buenas sobre él, Bielsa dijo que se fiaba más de la opinión de Corberán que de la suya, llegó a decir en un momento dado, lo cual es un buen indicativo de que de fútbol sabe. Otra cosa es que el Toro del Valencia le quede o no grande, porque el Valencia es un club hundido. Pero tú, ¿cómo lo ves como entrenador? ¿Ofensivo, defensivo, capaz de hacer reaccionar a un equipo rápido, que necesita más tiempo? ¿Qué impresión y qué palpito te da a ti, Corberán? Oye, yo creo que es un entrenador muy interesante, ¿no? Porque creo que, obviamente, en el tema del Huddersfield, llegó a los playoffs encajando solo 47 goles. No era un equipo muy goleador, sobre todo cuando lo comparas con el Fulham y el Bournemouth. Pero con el West Brom sí ha conseguido lograr que marque goles. Si miras esta temporada, bueno, tiene 27, ha conseguido algunos, pero lo principal otra vez ha sido en defensa solo 18, ¿no? Eso ha sido principal y luego otra vez la temporada pasada 47 otra vez encajados y cuando lo miras con, por ejemplo, Southampton y el Norwich 63 y 64 en contra. Sí que lo importante para ellos es la solidez defensiva, aunque también es capaz de conseguir goles, pero lo importante es tener una buena defensa para él. Yo creo que mirando las estadísticas es importante, se ve claramente dónde está la fortaleza, ¿no? De los equipos de Coverham, pero no son equipos que marquen 5 goles, pues tampoco uno. Que tiene una buena mezcla y también tiene para marcar goles, pero creo que lo importante es eso. Conoce muy bien la categoría también en Championship. Después de su paso por el Leeds, pues 6 años de sabiduría de la segunda división, pues son valiosas. Sí, además que parece un entrenador equilibrado, es decir, que al Valencia le puede venir bien por eso, porque necesita mejorar en todas las líneas. Y parece que es un técnico equilibrado en el sentido de que los números defensivos de sus equipos son buenos, pero también es verdad que no renuncia a la posesión. No es el West Bromwich Albion parecido al de Tony Pulis, que yo recuerdo bien y que eso era catenaccio puro y duro y que a mí me encanta, pero eso era como Bordalás y como este tipo de entrenadores como Sam Allardyce, Big Sam, pero Corberán yo creo que prioriza ser ordenado, pero es más ordenado y equilibrado que defensivo y amarrategui. Es la impresión que me da a mí desde fuera, no sé si tú la compartes. Sí, y también me acuerdo cuando yo vi en directo un partido contra West Brom en Ewood Park hace un par de temporadas, donde acabó expulsado, de hecho, acabó de expulsado en ese partido. No recuerdo muchas expulsiones de Corberán, a lo mejor en solo una ocasión más, pero sí que nos lo pusieron muy difícil. Al final ganamos el partido. Pero sí que siempre son equipos que son difíciles de penetrar la defensa, pero siempre te lo ponen difícil y te pueden marcar, ¿verdad? Ha habido también cuando hemos ido nosotros a jugar en el campo de West Brom, donde nos han ganado fácil. Así que es difícil, siempre te lo va a poner complicado, aunque el problema, en mi opinión, de Valencia no es solamente el tema de entrenadores, sino también toda la estructura del club. Además, la presión entrenando a Valencia es muy superior a entrenar a cualquier equipo de la Championship. Es verdad, lo que pasó en el Huddersfield ya hubo un poco de escepticismo, ¿no? Un poco de crítica por el tema de haber venido del Leeds, que eso es empezar con mal pie, ¿no? Desde venir del Leeds al Huddersfield, pero logró convencer a los aficionados con buenos resultados, que es la mejor forma de consolidar tu puesto. Sí, desde luego. Y es lo que necesita el Valencia, resultados por encima de todo lo demás, da igual cómo los consiga. En el Leeds era segundo de un entrenador mucho más ofensivo y más propositivo. También estuvo acostumbrado a la presión en el Leeds porque es un club que tú mismo nos has contado muchas veces que tiene exigencia. Bueno, por lo tanto es un entrenador con carácter, ¿no? Lo han expulsado alguna vez, eso yo creo que siendo un entrenador, incluso siendo un jugador, a mí me parece más positivo que negativo. Que te expulsen alguna vez quiere decir, sobre todo en determinadas posiciones, quiere decir que te empleas a fondo, que vas con todo. Y siendo entrenador, pues no me parece mal, la verdad. No, no es una carta de presentación que a mí me disguste.
No sé si tiene algún esquema en concreto que, como aquí, por ejemplo, se dice Marcelino 4-4-2. Luego a veces lo cambia, pero lo normal es 4-4-2 o que Luis de la Fuente es un 1-4-2-3-1 muy marcado, el estilo Barça es 4-3-3. Allí ha utilizado alguno que lo identifique o va variando. Sí, muchas veces utiliza el 4-2-3-1. Eso es lo que se comenta, que utilizan bastante esa formación Bueno, de tener un poco de 4-2-3-1 y también un poco de 4-4-2. Pero eso es lo que se utiliza mucho, la mayoría del tiempo es el 4-2-3-1. bueno, bien, interesante. Es un esquema que es bastante canónico y que es parecido al 4-4-2, te da flexibilidad. Bueno, pues a ver, este entrenador qué tal lo hace. Ya te pregunto, ¿crees que va a salvar al Valencia? Es un entrenador que, por cierto, ha sonado en otras ocasiones para entrenar en España. Estuvo cerca de la Cultural Leonesa con los árabes en su momento, pero ha acabado en el Valencia muchos años después, 5 años después, que alguna cuenta de Twitter todavía recordaba esos momentos en los que estuvo cerca de León, en otra época muy distinta de la carrera de Corberán y también del proyecto Leones. Pero tú, ¿qué sensaciones tienes? ¿Crees que va a conseguir salvar a Valencia o no? Es, es, es difícil el tema de Valencia, pero hay unos cuantos equipos ahí Mm, que pueden bajar, en mi opinión, en la Liga Española. Y sí. sí, normalmente cuando empiezas con un nuevo entrenador, como pasa con el Wolves, por ejemplo, pues cambias los resultados. Va a ser complicado en el primer partido porque tienen que jugar con el Madrid. Pero yo, sí, yo creo que va a poder revertir la situación, pero en mi opinión va a ir a las últimas jornadas, pase lo que pase. Pero no veo una salvación un mes antes del final de la temporada. Yo creo que sí que puede, yo creo que se va a salvar, pero va a venir en las últimas 2, 3 jornadas y va a ser una batalla esta temporada, igual que pasó con el Huddersfield en la primera temporada ahí. Y luego creo que la intención esta temporada es un poco como pasó con nosotros, con Eustace la temporada pasada, que esta temporada es solo la supervivencia. Hacer ese trabajo y luego la temporada pasada, la próxima temporada puede intentar hacer algún fichaje y conseguir que la Valencia suba para los 10 primeros. Sí, por eso firma hasta 2027, pero vaya, el tema de fichajes en Valencia, como no ponga él el dinero y firme los contratos, será complicado, porque Peter Lim nunca es partidario de fichar. Entonces, como es tan vergonzosa la situación institucional del Valencia, se le complica y la supervivencia del primer año es aplicable a todos los demás. Ahí tienes que sobrevivir como puedas y ya está. Pero bueno, parece que no es mala opción del todo, dentro de que buscan un entrenador que no tenga demasiada reputación para que no cobre mucho. Sí que han pagado la cláusula de un mister que lo había hecho bastante bien en Inglaterra en la segunda división. Así que a ver lo que ocurre con Corberán, estaremos muy atentos. Yo creo que lo del Madrid en el primer partido, fíjate que en otra situación estaría de acuerdo contigo, pero no me parece mal inicio, empezar para el Valencia con el Madrid. Y eso que el Madrid viene mejorando, pero el Madrid después de Navidades siempre suele tener complicaciones. Hace un par de años perdió con el Getafe de Unal, recuerdo una derrota precisamente en Mestalla en 2015, el Valencia sabemos lo que se motiva contra el Madrid y con Baraja ya estaba muy viciado, ahora tienen una nueva ilusión. A mí ese comienzo me parece que con cualquier otro equipo, si en vez de ser el Valencia es el Getafe o es el Español o no sé qué, sería mal comienzo. Pero siendo el Valencia contra el Madrid, no me parece lo peor que les podría pasar, pero bueno, eso el 3 de enero lo sabemos. Sí, y también lo puedes mirar pensando, pues la presión solo empieza a partir del segundo partido. Y si consigue algo positivo, entonces es una sorpresa. Pero tengo ganas también de ver qué tal afrontar el partido de Copa. Sé que es un derbi, pero no sé qué va a hacer. Si lo ve como una oportunidad para darle confianza con una victoria, darle confianza a Valencia, o si lo ve como una opción de ponerlos menos habituales y pensar, bueno, si estamos fuera de esto, nos quitamos esta distracción y así solo tenemos la liga. Pero yo sinceramente creo que lo va a intentar ganar para conseguir confianza para Valencia. Y cuando vas tan mal, una victoria así te da un poco te da una alegría a la afición.
Puede ser, porque si no ganan al Madrid, podría ser la primera victoria que consigan y ya encaras el segundo partido de liga de otra manera. Pero de todas formas, varios datos de la Copa. En el West Bromwich Albion en agosto, en la Copa Mala, es verdad, pero la tiró. Perdió en la primera ronda con el West Bromwich Albion sin remisión. Y después, respecto al rival de Copa, una curiosidad, que es que el Eldense está entrenado mientras no prescindan de él, que es verdad que ha estado en la cuerda floja, pero va a seguir, entiendo, Dani Pons, que es un entrenador que en Primera Federación le teníamos bastante aprecio, dirigió a Unionistas y con Unionistas fue capaz de hacer un gran papel en la Copa del Rey. Ganó al Sporting, ganó al Villarreal y se enfrentó al Barça contra el que incluso se llegó a adelantar. Y no me parece casualidad porque Dani Pons ya con el Eldense ha demostrado que puede ganar fuera de casa a equipos de la misma categoría. Lo hizo en Cádiz en la ronda anterior. O sea que creo que si uno de los dos ve más prescindible la Copa, pese a que los dos estén en descenso en sus respectivas competiciones, es el de primera división. Pero bueno, lo normal también es que gane, porque para eso es de una categoría por encima. Pero cuidado con ese partido, que tiene también esos alicientes que te estoy contando del entrenador local. Es duelo de misters valencianos, por cierto. O sea que, bueno, si se le quieren buscar alicientes a la Copa del Rey siempre se le encuentra, porque es una competición mágica y que, por cierto, jugaremos en unas fechas muy parecidas a las de la primera ronda de la FA Cup. Así que, mira, tendremos muchas copas a principios de enero. Sí, porque es el fin de, anterior, ¿no? Aquí es el del 9 del jueves al lunes, creo que el lunes 13. Sí, Y luego, por supuesto, tenemos justo antes, cuando hay partidos de Copa, tenemos las semifinales de la Carabao Cup, que son a doble partido entre el Arsenal y el Newcastle y cierto. el Tottenham y el Liverpool. Así que es cuando empieza también la tercera ronda de FA Cup, es cuando empieza también, en mi opinión, la Carabao de verdad, con las semis, con esos cuatro partidos para decidir quién va a pasar a la final en Wembley. Sí, son semanas un poco más alternativas. La liga se aparca momentáneamente, se mira de reojo y en España tenemos Supercopa en Arabia, en Inglaterra tenéis las dos copas, aquí también la ronda de 16 que se juega en un fin de semana en vez de entre semana como suele ser costumbre. O sea que es para mirar de reojo, pero antes de eso, en Inglaterra, desde luego que estáis teniendo fútbol a expuertas, porque ayer fue el Boxing Day, el día de las cajas, ese famoso día en el que los empleados recogían las cajas de los jefes hace muchos años y por eso se llama el Boxing Day. Y ahora lo que se está poniendo en juego es la corona de la Premier League con un Liverpool cada vez más destacado porque simplemente con hacer los deberes le llega. Por detrás les cuesta mucho encadenar victorias consecutivas al Chelsea, que nunca se ha creído capaz de competirle la Premier, y esto puede tener su parte buena en el sentido de menos presión, pero también su parte negativa en el sentido de conformarse, y creo que se están conformando relativamente, porque pierden y dicen, ¿veis? Ya decía yo que no daba para pelear la Premier. Y después está el Arsenal, que tiene que jugar hoy contra el Ipswich, pero que está un poquito lejos todavía. Y luego, sobre todo, las crisis del United y del City. Es que es muy sorprendente todo, ¿no? No sé cuál te sorprende más, porque que el City no gane nunca prácticamente, solo ganó al Nottingham Forest en todo diciembre. Le queda el último partido el domingo contra el Leicester fuera de casa, que también es muy favorito. Es muy, pero que muy chocante. Y con el United, que con Amorim ha mejorado muy poco, es que también no sabe uno qué pensar. Porque, por un lado, te pregunto, ¿cuál es más sorprendente de las dos? De que la crisis actual. Y por otro lado, te pregunto, ¿crees que el United con Amorim ha mejorado algo? No te digo que no vaya a mejorar, pero ¿ha mejorado algo? Porque es que la mejoría es muy leve si es que existe hasta ahora. No, es una buena pregunta. En mi opinión, sigue sorprendiéndome muchísimo más la del Manchester City, porque la del United, esto ya me parece como el pan de cada día del Manchester United. Esto es lo típico del United, pero perder 0-3 contra el Bournemouth en casa. Y luego perder 2-0 en campo de Wolves y una segunda expulsión de Bruno Fernández, aunque eso es un partido, porque esa norma la quitaron, lo de arrastrar todavía la sanción. Pero sí, que tener expulsiones, eso no ayuda.
no, el Manchester City tiene grandes problemas, ¿no? Para intentar conseguir victorias y el Manchester United no. Creo, es la respuesta, en mi opinión. No creo que haya mejorado, pero para mí el problema nunca ha sido el del entrenador. Si cuatro, cinco, seis entrenadores están teniendo el mismo problema o han tenido el mismo problema, el problema no es del entrenador. Es mi opinión. En mi opinión es el entrenador si todos estos no son capaces, si todos estos bomberos no son capaces de apagar el fuego, el problema no es del bombero. Es El del problema fuego. es de otra cosa, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, para mí hay problemas estructurales, hay problemas también de tema de fichajes que no fichan bien. Y luego, pues, el City obviamente la gente va a empezar a pensar en un cambio. Y luego hay un equipo también que no has comentado, que creo que también se debería comentar, es hablando de crisis, y es el Tottenham. Sí, Porque es verdad, en Europa League sí va bien, pero en la Premier League los últimos partidos, si quitas la victoria del City en el campo del City y la goleada al colista, ¿no? Al Southampton, ha perdido casi todos sus partidos y encaja 3, 4 goles en numerosos partidos. sí, es Por cierto. eso ya, lo que pasa es que como goleó 2 veces contra el City y el Southampton, dos de los peores equipos respecto a los últimos partidos, ¿no? Entonces, esto es un problema muy importante también para el Tottenham y para Postecoglou. Sí, estoy de acuerdo. Forma parte del Big Six. Lo que pasa es que las expectativas no son las mismas. Para mí, el Tottenham desde fuera, bueno, y para vosotros en parte también, como me has dicho, del Big Six es el patito feo. Es el que más entiendes que no gane y el que estás acostumbrado a que sea más irregular, por mucho que llegara a una final de Champions hace menos de un lustro. Pero es cierto lo que comentas totalmente y sí que ha goleado y eso enmascara mucho. Y también la buena temporada inicial de Postecoglou también hace darle un poquito más de crédito. Tiene las lesiones de los dos centrales, Cristian Romero y Van de Ven, que nunca se acaban de recuperar. Y yo creo que el City y el United están en una crisis total y que en el caso del Tottenham, como va medio bien en Europa y como de vez en cuando golea en Liga, incluso al City fuera de casa, me apetece decir más que está en una montaña rusa, lo que pasa es que se marea la mayoría de las veces y cuando no se marea vomita, pero está en una montaña rusa, de vez en cuando se lo pasa bien el Tottenham. Es distinto a lo del City United, pero sí, siendo distinto está muy por debajo de las expectativas, es un desastre defensivo y creo que también echa mucho de menos la mejor versión de Son Heung-min. Esta es la primera temporada en la que de verdad se está notando que tiene ya más de 30 Son Heung-min, más de 30 años, porque hasta ahora lideraba al equipo y el año pasado hizo olvidar a Harry Kane muy bien, a las mil maravillas, pero esta vez ya no tienen a Kane, como es lógico, y Son Heung-min está de capa caída. Sí, a veces es una temporada muy impredecible. En la Premier League estamos viendo a otros equipos como el Nottingham Forest, el Bournemouth y el Fulham. Pues para mí el Fulham, te dije, Marco Silva cuando va siempre te lo pone muy complicado. Siempre. Sabe también ganar a los grandes. En mi opinión, el Manchester City sí va a acabar subiendo y va a acabar en Europa al final de la temporada. Pero no sé si se puede decir lo mismo del Tottenham o del United. No. Que va a haber equipos nuevos, que es positivo. Hay también hay muchas críticas, ¿no? Hacia el City, pero sí lo que dices, ¿no? Del Tottenham de Son, que no ha hecho mucho, ¿no? Y luego obviamente no está Kane, ¿no? Que está en el Bayern, pero son cosas, pero en realidad el problema en el Tottenham es más atrás, ¿no? Que también es culpa del entrenador porque eso es su estilo siempre no es estilo Paco Gémez, es un poco más de criterio que eso, pero va con un poco esa idea de hay que ir a la ofensiva y intentamos golear más al rival. Y eso, cuando tienes un rival muy bueno y con pegada por delante, eso acabas encajando 5 o 6 goles. Que fíjate que yo decía, le faltan los dos centrales, le falta incluso el portero, Vicario, que se lesionó contra el City. Sí, sí, Claro. sí. Y los defensas que tiene de suplentes son jugadores reconvertidos.
Aparte de Dragusin, que no acaba de responder tampoco, que vino de la segunda división italiana con muchas expectativas, mucho hype, como se suele decir, pero no está dando la talla. Pero luego pone a Archie Gray, que lo ficharon por una millonada, pero que es centrocampista, o eso dicen. Tiene también a Ben Davis a veces, Jet Spence, que no contaba y que ayer lo expulsaron. Complicado el panorama defensivo de los Spurs. Cristian Romero es ahí la diferencia entre el día y la noche. Y el compañero Van de Ven también sube bastante el nivel respecto a todos los demás. Pero sobre todo Cristian Romero tiene un liderazgo y una capacidad en el juego aéreo para marcar goles que al cabo de la temporada acaba con 4 o 5 goles Cristian Romero. Es decir, hace muy buenas cifras y lidera muy bien esa defensa. Cuando falta se nota muchísimo. Y después lo del City, has dicho, va a acabar en Europa, pero no has dicho va a acabar en Champions. O sea, tienes claro que en Europa sí, pero en Champions empiezas a dudar o todavía no. Es un poco temprano, ¿no? Para decir, lo lógico es pensar, ¿no? Que vaya a volver, pero si en este momento parece que esta crisis no tiene fin. Y obviamente yo creo que, en mi opinión, tres de los cuatro plazas las van a coger el Liverpool, Chelsea, el Arsenal. Y es entre esos equipos, los demás equipos, va a conseguir la última plaza. La lógica dice que vaya a ser para el City, pero Manchester City de momento solo va en una dirección y es más hacia el sur que hacia el norte. ¿No? No veo victorias. No, La no. Champions no se consigue con empates. ¿No? A lo mejor la mejor forma de ganar, de conseguir Champions es ganando la Champions, que Sí, es una, que es una opción también, pero no, es muy temprano para decir eso, pero sí que tiene que mejorar. Solo está a 5 puntos, obviamente, de la sí, Champions, pero ahora hablamos del Nottingham Forest, porque es que el Nottingham Forest es una barbaridad. Pero mira, te pregunto una curiosidad que ayer, cuando escuchábamos, además lo escuchábamos por una retransmisión que era como las de radio, no era radio, pero era una aplicación. Y escuchábamos el partido del City, fallaba el penalti Haaland, ya es que ni Haaland, ya lo he tenido que vender hace tiempo, me ha desarmado el equipo de Fantasy, un desastre. Pero bueno, peor fue lo de Bruno Fernández ayer con la expulsión y el -2 puntos. El caso es que ayer fallaba el penalti Haaland y metía el segundo de cabeza, pero en fuera de juego en el rechace de penalti. ¿Tú habías visto o recuerdas alguna vez un fuera de juego en el rechace de penalti? Porque nosotros no dábamos crédito aquí en casa, decíamos, habrá sido otra cosa, que habrán entrado jugadores en el área o que habrá pasado algo, pero ¿cómo van a anularte un rechace de penalti por fuera de juego? O sea, ya le pasan cosas inverosímiles. sí, yo en esa situación no lo he visto mucho. Sí que he visto cuando el lanzador lo tira al palo y luego mete, y obviamente Sí. como el poste no, el palo no habilita. Pero sí, es muy poco común. Además, esas cosas normalmente es que lo ve el VAR. Pero esto también, como se ha visto en el campo, también es un poco más extraño, ¿no? Porque normalmente los del campo no detectan los que entran al área, pero como ha sido un fuego de juego normal y corriente, entonces supongo que por eso lo ha visto el asistente, pero sí que pasa muy poco y sí, sorprendente. Yo de hecho no lo vi en directo, así que no sé no puedo decirte la reacción y ya sabía que había pasado, pero sí que es muy poco común. Estaba por contar todo. Yo estaba duchándome, estaba escuchando el partido en la aplicación correspondiente que hacía como retransmisión de radio y entra mi padre por allí, para el penalti el portero y dice gol fuera de juego y nosotros, pero fuera de juego seguro. O sea, yo sí que me lo imaginé, pero mi padre dijo no porque el balón está no puede estar fuera de juego porque el balón siempre está por delante. O sea, él no se llegaba a imaginar la situación de un fuera de juego en un rechace de penalti. Ya es rizar el rizo para el Manchester City y Pickford, que por cierto está muy bien Pickford en esta temporada y el Everton lleva 7 porterías cero de las últimas 10 hasta ayer, ahora son 7 en 11, pero vaya, que sacó un empate muy valioso. Y hablando de equipos revelación, ahora que ya nos vamos quedando sin tiempo, porque siempre se nos hace muy corto con lo bien que nos lo pasamos. Hay que mencionar lo del Nottingham Forest. Precisamente si hablábamos del Tottenham hay que mencionar el Nottingham Forest. Al Fulham ya lo hemos nombrado.
Hay que nombrar al Bournemouth de Iraola, que ganó 0-3 segunda vez consecutiva en Old Trafford, y la reacción de los Wolviños con el nuevo entrenador Vítor Pereira, un trotamundos, pero ya te dije yo, claro, portugués entre portugueses. Tenía más sentido que un inglés entre portugueses. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Está claro con Mendes y hay los jugadores portugueses, eso es lo que el Wolves es para Portugal, ¿no? Pero sí, la reacción le tocó un rival un poco más favorable, ¿no? Pero obviamente la expulsión condiciona mucho las cosas y luego pues conseguir la victoria, pero es contra un rival un poco menos esperado, ¿no? Porque perdió contra el Ipswich, luego ganó Manchester United, es cosas del fútbol que ganas cuando no lo esperas y pierdes cuando esperas ganar. Pero sí son 3 puntos muy importantes para Wolves. Y respecto a Nottingham Forest, es que va y pasa por ahí y trabaja sin que se le note. Pero si lo ves en todos los partidos, casi todos los partidos, salvo la derrota en el campo del Manchester City, ha jugado muy bien en todos los partidos cuando lo he visto. Sí. Ganó a Aston Villa, ganó en campo del Manchester United. em, y consiguió un empate en el campo del Chelsea, que no es fácil, ¿no? Y tuvo que sobrevivir 15 minutos con 10. Luego, pues son cosas, además me parece curioso de Nuno Espíritu Santo porque ya estuvo en el Tottenham y no le salió muy bien. No. Pero tiene goles, es capaz de marcar, tiene a Chris Wood, que para mí es un jugador muy valioso. Además para la categoría, además para un equipo nuevamente de la parte baja de la tabla. Es uno de los jugadores, en mi opinión, más potentes. Y luego tiene a jugadores que han pasado por equipos grandes de la Premier League, por ejemplo, el Angra y Hudson-Odoi, ¿no? Del Manchester United y del Chelsea. Está haciendo la del Valencia en su primer año en un Espíritu Santo. Ahora que comenzábamos hablando de Corberán y de lo que podría hacer en la capital del Turia. Al Valencia también lo metió en Champions y además de una manera muy parecida. Es una plantilla muy corta. El entrenador prescinde de muchos jugadores. Por ejemplo, yo he sido víctima en el Fantasy porque fiché a Alex Moreno hace unas jornadas, una vez que encadenó titularidades y que además dio un pase de gol. Y apenas ha vuelto a jugar. Creo que quedó martirizado después de la derrota con el Manchester City. Utiliza 14-15 jugadores, no más. Los importantes para él son 14-15. Va metiendo matices. El Nottingham Forest de Nuno Espíritu Santo, por ejemplo, en Brentford plantó defensa de 5, metió a Morato, aprovechando que tenía alguna sanción en el medio. Ayer metió dos centrocampistas más de corte defensivo y con eso se maneja, con eso tira, mucho balón parado, mucho juego directo, mucha salida rápida al contragolpe y tiene clarísimas las ideas, tiene muchísima confianza, a cada rival le aplica una medicina distinta pero muy parecida entre sí y con eso le da para quedar cuarto en un año en el que alguien tiene que aprovechar la vacante del City si es que el City no se recupera, que todos pensamos que sí. En cuanto al Wolverhampton, más allá de que perdiera con el Ipswich y ganara el United, entre medias ya goleó al Leicester City de Van Nistelrooy 0-3, con lo cual la reacción es evidente. Y el único que jugaba bien con el anterior entrenador y que juega bien con este es Mateus Cuña. Este jugador que salió del Atlético, que el Atlético financieramente hizo una gran operación porque lo vendió por más de lo que lo compró, pero que deportivamente quizás se arrepienta en algún momento porque es un futbolista todavía joven y que no sé si lo ves preparado ya para un Big Six a Mateus Cuña. Ayer el gol olímpico que mete es de maestro y más que eso, es que hace jugar muy bien a sus compañeros y lanzó la contra del segundo gol, o sea, un gran futbolista Mateus Cuña. Me hace pensar, ¿no? Si estos jugadores hicieron todo lo posible para echar a O'Neill, ¿no? La cantidad de peleas, incluso Mateus Cunha, su comportamiento después del partido contra el Ipswich, y ahora, como has dicho, parecía otro jugador, ¿no? Marcando en los 2 partidos siguientes. Eso creo que capacidad tiene, ¿no? Para conseguir cosas, pero esa actitud, en mi opinión, em, creo que deja mucho que desear en algún momento con cosas lo que pasó, por ejemplo, contra el Ipswich y de algunos de los jugadores tienen que mirarse bien. En mi opinión, está bien, ¿no? Eso de 6 puntos, 2 partidos, pero estos jugadores
si eres del Wolves, estás pensando que han hecho o que hicieron la cama a Gary O'Neill. Entonces, Sí, yo no digo que el tema de entrenador también, con un uso para adelante, eso, ¿no? Ayuda y tienes más conexión y eso es normal, pero creo que un jugador puede perder un partido, es fútbol, vas a perder. Pero la actitud, eso es lo que pide siempre, una buena actitud en el campo y también fuera de él, pero sí que sí, juega como puede jugar, tiene muchísimo potencial y sí que puede acabar en un equipo más importante que el Wolves, pero si yo quiero fichar a Acuña, quiero mejor actitud. claro. Quiero de algunos de esos jugadores del Wolves. Es un poco para mí una duda de si cae mal, si le cae mal al entrenador, puede empezar a ser un problema en el vestuario. No, es un edredón nórdico, el que tenía la cama, pero vamos, de pleno invierno, para dormir en Siberia, el que tenía la cama de Gary O'Neill. 6 puntos de 6, 5 goles a favor, cero en contra y otro rollo. Bueno, por poner ejemplos concretos de lo que describes, Lemina no ha entrado en ninguna de las dos convocatorias posteriores a la destitución de O'Neill. Eso creo que eso no quiere ninguna tontería. O de Lemina peleándose, eso no me parece apto, ¿no? De ser capitán. Y son cosas que creo que Víctor Pereira se ha dado cuenta de eso y quiere más estabilidad. Porque un equipo siempre para ganar necesita un buen ambiente. Necesitas un buen ambiente. Además, es como, yo creo que es más pasar página. Hay que savia nueva y época nueva y vamos a empezar de cero. Y de momento va muy bien. A ver qué pasa en los próximos partidos. Tiene una gran oportunidad, en mi opinión, para conseguir una tercera victoria contra el Tottenham. O sea, el Tottenham va en una posición muy complicada. Perdió contra el Ipswich en Sí. casa. Sí, yo no descarto que el Wolves saque algo o incluso los 3 puntos el domingo. Yo tampoco lo descarto, porque además es el típico equipo que te puede proponer un plan de contraataque, de esperar un poco al Tottenham, cebarlo y masacrarlo con esa velocidad a los espacios. No me extrañaría. Será el domingo y el domingo también vuelve a jugar tu Blackburn Rovers. Ayer 2-2 contra el Sunderland. Imagino que contento de ese partido. Ya con eso despedimos. Sí, muy contento, sobre todo marcando un gol justo al final. Un partido muy igualado, muy divertido, con ocasiones y alternativas para los dos equipos. Pudo haberse descantado por cualquier lado, pero terminó en empate justo, en mi opinión. Y ahora, pues este domingo tenemos un partido mucho más fácil sobre el papel contra el colista, contra el Hull. Y después vienen los dos partidos en el campo de Leeds y en casa contra el Burnley. Así que se vienen partidos muy interesantes e importantes. Partidazos. Ya he visto que con el calendario asimétrico, a algunos de los que habéis ganado hace poco los volvéis a enfrentar enseguida. El Hull y el siguiente partido con el Leeds los habéis tenido en diciembre y noviembre y ya empieza la segunda vuelta contra ellos. Bueno, y el Hull, que lo entrena un español como Sellés, a otro español, a Corberán, lo hemos presentado en sociedad con Paul Singh. Así que muchas gracias, Paul, que pases un feliz año nuevo y que en 2025 siga habiendo mucho fútbol británico en este canal. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Te deseo todo lo mejor para el próximo año y seguro que tendremos muchísimo fútbol y muchísimas cosas que contar por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos los suscriptores. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.